Saludos a los amigos de la Pepa en la geopolítica. Hoy vamos a presentar a Esteban Silva, sociólogo, analista internacional, presidente del movimiento del socialismo allendista de Chile, coordinador general de la plataforma de organizaciones de América Latina y el Caribe, Mejor sin Tratado de Libre Comercio, miembro del Buró Ejecutivo de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina, coordinador de la Asociación Chilena de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática, integrante de la Coordinación Chilena de Organizaciones por Palestina. Saludo mi hermano y amigo Esteban Silva. El programa de hoy en el programa de hoy vamos a analizar la política de Trump en términos a los aranceles que ha planteado a China, a México y también a Canadá. Tenemos que Trump ha planteado aranceles de un 25% a México y a Canadá, planteando que si no controlan la exportación de droga a Estados Unidos y si ellos también no procuran mantener una balanza comercial estable o en equilibrio entre Estados Unidos y Canadá y México, él va a poner aranceles. Esta política arancelaria puede traer como consecuencia un problema serio en la economía norteamericana. Pero Trump no se queda solamente en los problemas arancelarios, sino que plantea tomar a Groenlandia, plantea que el canal de Panamá debe pasar nuevamente a Estados Unidos, y ahora vemos que también quiere ocupar a Gaza, tú que eres del Comité de Amigos de Palestina. Saludo mi hermano y amigo Esteban Silva. Los micrófonos y las cámaras son tuyas. Estimado Tito, hermano, amigo, en primer lugar, muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir contigo y con los televidentes de la Pepa sobre estos temas que están todos en curso, ¿no? Y que son tan dinámicos, porque efectivamente, como tú bien lo has señalado en el marco de la introducción, ¿no?, de esta conversación, ¿no?, todos los cambios que están ocurriendo a nivel global y particularmente en los Estados Unidos de América, en el bloque, digámoslo así, de los países del norte, que ha tenido una conducción imperialista y por tanto dominante en la geopolítica y en la geoeconomía mundial, ¿no? Y sus propias contradicciones y debilidades y crisis se van a reflejar en el propio mandato de Donald Trump, a propósito de lo que tú hiciste y señalaste como introducción. Y creo que estos son grandes temas porque estamos ante un mundo en mutación, ¿no?, que está trasladándose entre un mundo unipolar a un mundo multipolar ya desde hace algún tiempo de manera vertiginosa, que eso ha significado que recrudecen las crisis, las guerras, ¿no? Se debilitan las propias instituciones del sistema de Naciones Unidas nacidas de la posguerra, ¿no?, que están en crisis también. Y por tanto, para ir al tema que colocaste como, insisto que desde la asunción de Trump, pero obviamente la tenemos que situar desde su campaña y luego
su triunfo electoral, pero desde el 20 de enero, pues solamente, tan recientemente como eso, menos de un mes de al mando de esta nación tan poderosa, pero que está en crisis al mismo tiempo su modelo de hegemonía y de dominación, ¿no? Han ocurrido una cantidad de hechos, algunos de ellos tienen un impacto inmediato, otros están en curso y otros están en disputa. Me explico. Creo que efectivamente lo que tú señalabas, uno de los rasgos de la administración Trump está abiertamente en relación con qué sectores de los grupos y las clases dominantes representa la nueva administración en los Estados Unidos de América dirigida por Trump. No solo a los más ricos del planeta, ¿no? A los representantes de las empresas que han generado un mayor nivel de acumulación y de plusvalía global en el planeta, al mismo tiempo, ¿no? En una alianza con los dueños, los propietarios, muchos de ellos son también los más ricos del planeta, de la high-tech, de la alta tecnología, en una disputa también en ese escenario, en la ciencia, en la tecnología, en las comunicaciones, ¿no? Y en la economía, por cierto, en el corto, pero en el largo plazo con China, ¿no? Y también a sectores importantes, ¿no? De las industrias y del complejo militar industrial y de la bolsa, es decir, de la finanza especulativo-financiera, a un segmento. Y digo esto porque esta es una cuestión bien central de entenderla para entender mejor las bravatas, las amenazas, pero también las posibilidades de materialización que tú has señalado en materia de aranceles por parte de Donald Trump en estos temas. En primer lugar, estamos hablando acá de una administración que está en crisis y en contradicción con las administraciones no solo demócratas, con el modelo neoliberal de expansión globalista que se acumuló, ¿no? Y que acumuló y se desarrolló bajo una hegemonía de dirección norteamericana y sus aliados subordinados, que son la Unión Europea, que tiene una expresión geopolítica, pero particularmente geomilitar, no solo en el complejo militar industrial, sino también en la hegemonía global que se llama OTAN, la Organización del Atlántico del Norte, ¿no? Ya vamos a ese tema, pero que básicamente tiene una contradicción también con el tipo de modelo de desregulación, ¿no? De expansión de capitales, particularmente de los capitales especulativos financieros, de las corporaciones transnacionales. Está en un conflicto lo que se ha llamado una guerra económica y productiva, ¿no? Y tecnológica con China, que tiene una proyección de gran envergadura en el desarrollo del intercambio mundial y de las correlaciones económicas y geopolíticas, no solamente económicas y comerciales, y de la producción en los próximos años de manera sustantiva. Pero ¿por qué digo esto? Porque este señor en pocas semanas, a punta de amenazas y o también de firmar decretos que va a subir, ¿no? Como tú bien señalabas, uno vinculado a temas comerciales, otro vinculado también a una visión geopolítica sobre el tema de las migraciones, ¿no? Y el impacto que ellos tienen en la economía norteamericana, ¿no? Ya ha amenazado por ahora, por ejemplo, el tema del 25% de aranceles a los productos en el comercio con México y con un aliado estrecho también en el Telecán o Telmex, ¿no? No solo México, sino que como es Canadá, pero que la tienen suspendida a un mes de revisión, ¿no? Evidentemente, es alguien que pone en discusión también la forma en que se construyó, ¿no? Las relaciones entre las corporaciones, ¿no? Transnacionales, de hegemonía también importante, digamos, del capital del norte y particularmente los Estados Unidos, a través de los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión para proteger las inversiones
generarle mejores condiciones al capital, a su desarrollo del capital de los países del capitalismo del norte, y particularmente bajo la hegemonía de las corporaciones norteamericanas, porque es una contradicción y una antítesis, ¿no? Muy clara, someter a la idea de los tratados, que son por esencia desreguladores, ¿no?, en favor de la expansión del capital, ¿no?, privatizadores, que generen estabilidad para las condiciones de su propia inversión, para generarles mayores niveles de rentabilidad, y por tanto que tiendan a lo que llamaban libre comercio, ¿no? Con aranceles cero. Es una gran contradicción el tipo de planteamiento que tiene Trump con esta hegemonía anterior, que está en declive y que está en discusión en el propio bloque dominante en los Estados Unidos de América. Eso es lo primero que quiero decir. Es decir, estamos ante un mandatario que, como viene del mundo de los negocios, ¿no?, de la lógica de la empresa, de la alianza con los más ricos del planeta, pero con estas características que señalé, no tiene ningún empacho en poner medidas de protección o amenazar con medidas de protección, ¿no?, que por tanto son los mecanismos arancelarios, subir aranceles y otras medidas que están vinculadas a aquello, ¿no? Y eso pone en discusión el modo en que se generó las condiciones, los tratados y los marcos para desregular y permitir que sus capitales se ampliaran, se extendieran, privatizaran, tomaran territorio, etcétera, etcétera. Y esto es un tema bien importante porque va a haber que observarlo en el futuro. Lo digo en razón, por ejemplo, respecto de lo que tú habías señalado como ejemplo. Otra cosa, después vamos a analizar el tema de Colombia, ¿no?, Honduras, que tienen también componentes, no solo sus migraciones geopolíticos, geomilitares, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que Colombia, más allá del gobierno actual del presidente Petro progresista, es un estado asociado de la OTAN, o que más allá del gobierno progresista de la presidenta Xiomara Castro, allá está la principal base de los Estados Unidos de América, de despliegue rápido en esa zona del mundo. Pero quiero volver al primer elemento. El próximo 2026 se renegocia, porque está establecido así, algunos aspectos, y ya hay un apresto, ¿no?, de las instituciones de los estados. Estoy hablando no solo de los ejecutivos, también de los parlamentos, ¿no? Se renegocia el Telecam o el Telmex, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, entre los Estados Unidos, algunos aspectos, digo, ¿no?, Estados Unidos, México y Canadá. Pero con estas medidas, Donald Trump entra en contradicción incluso con eso. Lo echa con por con tierra. Los marcos regulatorios de Lo estos echa tratados. por el Entonces, suelo. Porque esto abre una nueva discusión también en el tema de las relaciones económicas norte-sur, en los términos del intercambio, en los temas, digamos, de los marcos regulatorios, en la discusión sobre la protección de las inversiones, los diferentes entre los estados y los inversores privados, etcétera. O sea, acá hay una nueva discusión que abre y nuevo escenario, y por tanto creo que eso tiene que ver con una crisis que está ocurriendo del propio capitalismo en la lógica de su hegemonía imperial, y que la vamos a ver, muy dinámica. O sea, termino con esto, disculpa Tito, que te interrumpí, era solo para... Son muchos temas, pero por ejemplo, te quiero mencionar que un solo tema adicional, más bien de las, entre comillas, políticas de cooperación, y las pongo muy entre comillas y muy en condicional, ¿no?, de la forma que se construía la hegemonía, más allá de la correlación de fuerzas del intercambio entre las corporaciones. Cuando hablo de corporaciones, estoy hablando de las corporaciones transnacionales imperialistas, la lógica imperialista económica, ¿no?, del comercio, de la producción, de la propiedad, de los recursos naturales estratégicos, de cómo los captura, etcétera, lo que se llama el intercambio comercial, de la desigualdad en el comercio, pero también cómo se construye hegemonía para asegurar que eso se reproduzca globalmente. Y ese modelo que está en discusión y está en crisis, lo ha puesto en discusión interna también en los Estados Unidos de América el propio Donald Trump, con su manera bien particular de negociar o de
de amenazar para ver con qué correlaciones de fuerza cuenta para avanzar. Y el ejemplo más concreto es el tema de USAID, es el cierre o las formas en que se ha amenazado el cierre, ¿no?, de USAID y de sus distintos programas. Y vas a ver que vamos a seguir viendo, ya estamos incipientemente empezando a ver, todos los niveles de financiamiento en los distintos niveles, en el nivel superestructural, es decir, en la construcción de hegemonía ideológica, en los grandes medios de comunicación, con los constructores de opinión, ¿no?, o de constructores de opinión, ya se la puede mirar así, o intoxicadores de opinión global, ¿no?, hasta temas como el LGTB, que está poniéndole en discusión en la política interna doméstica de los Estados Unidos, pero también tiene que ver con el tipo de modelo de la dominación y de la relación, ¿no?, y de la concepción. Aquí hay un ajuste de la concepción monroeísta, ¿no?, en la relación no solo hacia América Latina y el Caribe, lo podemos ver con detalle, pero también en la mirada más global, ¿no?, de la crisis mundial frente a la emergencia de otro polo que todavía está a medio camino, pero se está instalando, que disputa y desafía la hegemonía que está en crisis de los Estados Unidos de América. Una parte ahí, Esteban, excelente tus explicaciones. Primero, quiero decirle a los amigos que se registren en la Pepa TV. Si les gusta, que se registren, si les gusta este contenido. Pero además que lo compartan y le den me gusta y que opinen dentro de YouTube. Analizando la parte sobre el análisis que tú has construido, es importante señalar aquí, primero, que el modelo neoliberal está agotado, se ha agotado y necesita ese modelo neoliberal de una propuesta alternativa para poder vivir en un mundo más humano y más igualitario. ¿Y por qué digo que el modelo neoliberal está agotado, Esteban? Hay que ver cómo surge el modelo neoliberal. No surge así en los 70, como muchos decimos, que sí, que surge en América Latina a través del golpe de Estado de Allende en Chile, y de ahí se expande por todo el continente. El modelo neoliberal tiene sus inicios en el año 1938, en el concilio de Lippmann, de Lippmann. Lippmann, un periodista norteamericano que estaba preocupado por el tema de la crisis que se había dado en el año 1929 y había escrito sobre ese tema, y von Hayek y un grupo de economistas liberales deciden buscar una alternativa a la crisis que venía dando el modelo liberal, que era verdad que había creado el nivel de desarrollo porque había surgido con la revolución industrial muy amplio, pero que los niveles de desigualdad y pobreza que había llevado a cabo eran tremendos y que podía hacer agua ese modelo porque las desigualdades económicas y sociales eran muy grandes y ya se veía el triunfo, o se había visto el triunfo de la Revolución Rusa en el 16, y ellos temían que sin una participación del Estado en beneficio del capital, este modelo pudiera desaparecer. Entonces comienza y se sustituye por la guerra. Después ellos tienen un enfrentamiento con Keynes, que plantea la participación del Estado en la economía, y está la discusión de Hayek y Keynes, y esto se paraliza hasta la crisis de estancamiento económico con inflación
que llevó el modelo keynesiano en los 70, después de la primera crisis del petróleo en la guerra del Yom Kippur que se da. Y esta situación conlleva que hay que buscar una salida. Es ahí donde imponen, para frenar los avances sociales que venían teniendo, ustedes en Chile, Allende llega, el Partido Socialista de Allende llega a través de elecciones y ya no era a través de las armas, por lo tanto se necesitaba frenar ese avance que venía dando América Latina y además incrementar la tasa de ganancia media del capital norteamericano, del capital imperial, y se impone ese modelo neoliberal. Pero lo que vemos ahora, lo que dice Varoufakis, es el surgimiento del capital tecnológico que va de la mano con esta acumulación violenta que tienen estos capitales, que un solo capitalista del área de tecnología tiene más recursos que cualquier país industrializado de Europa, no de América Latina ni nada de esto. Entonces vemos cómo se genera un feudalismo tecnológico porque desarrollan los pagos de renta al capital a través de la utilización de la tecnología, que muchas veces creemos que es gratis, y otras veces a través de las marcas que se pagan esas rentas. Y vemos que esto va degenerando en una situación de que el capital, es verdad que han acumulado, pero China ha avanzado, va buscando recomponerse, le ha metido un gol a Estados Unidos a través de la inteligencia artificial en estos días, después de decir que no se le podían despachar los microchips para que China no accediera a los niveles de tecnología alta, pero también Rusia con el desarrollo militar que tiene, y esta alianza pone en jaque al modelo de dominación norteamericano, pero también a ese modelo neoliberal. No sé cómo tú lo ves, hermano. Bueno, yo estoy bien de acuerdo en los elementos que tú aportas, que me parecen muy lúcidos, que hay que cotejar y mirar en términos de una perspectiva. Es que, escúchame, es el coloquio de Lippmann. El coloquio de Lippmann en 1938, que se celebra en París. Yo creo que aquí efectivamente hay un ajuste global, reestructurante de esta disputa, ¿no? Entre las fuerzas productivas, la forma de acumulación, ¿no? Y la forma de rentabilidad que genera, ¿no? La producción, la acumulación, ¿no? La especulación, efectivamente, con instrumentos que han tenido una evolución considerable a propósito de la tecnología, ¿no? Y de cómo esa está aplicada también no solo a las transacciones y a la forma en que reproducen rentabilidades, sino que además a la especulación. Aquí estamos hablando de un tema bien nodal. El desarrollo del capital especulativo hasta más no poder. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí hay un tema, eso es uno de los temas. Creo que tú has tocado temas que son bien de fondo, que hay que observar, reflexionar en el mérito, porque son de distintos niveles y ámbitos, ¿no? Pero si me permite, quiero decir tres cuestiones casi con titulares, porque yo sé que requeriríamos probablemente varias sesiones más de diálogo, ¿no? Y de reflexión para poder ir analizando cada una en su mérito y en su complejidad. Efectivamente, yo creo que acá hay un cambio muy de fondo, pero está en curso, está en disputa, ¿no? Creo que hay un tema entre los tantos que tú has mencionado, que comparto,
efectivamente tenemos la necesidad de construir, proyectar modelos. Cuando digo modelos, perdona, lo pongo con mucho cuidado y casi cuestiono inmediatamente el concepto que utilizo, sin nada más que como ejemplo, por supuesto, propuestas y alternativas de construcción de economías soberanas, productivas al mismo tiempo, que generen crecimiento y producción sustantiva, que generen soberanías alimentarias, ¿no? Soberanías productivas propiamente tal, intercambio que reduzca las asimetrías y las desigualdades respecto de los países, ¿no?, que han hecho esta acumulación originaria, ¿no?, en el capitalismo aún ahora en transición o en crisis de los países del capitalismo del norte global, ¿no?, y que habían establecido una determinada forma de hegemonía para asegurarse de la reproducción de sus intereses, para asegurarse de los recursos no solo naturales y energéticos, estratégicos, para reproducir su dominación, ¿no?, y este tipo de intercambio. En este escenario, para ir a algo muy concreto de ejemplo, el mejor, uno de los mejores, ciertamente, porque habría que mirarlo con la globalidad también de los países del norte, aún los que son subordinados a la política exterior de los Estados Unidos de América, concretamente la Unión Europea, que es otro de los actores, aún en decadencia, su política, pero que es parte de este juego, porque son los países que fueron además antiguos colonialistas, que saquearon a determinadas regiones del mundo, continente, en formas de acumulación originaria, y que sus empresas y sus inversiones, muchas de ellas con rostro hoy día transnacional, siguen saqueando o están redefiniendo la manera en que se relacionan con las economías locales. Particularmente, por ejemplo, solo dejo eso como tema, eso explica la crisis que tiene Francia y su relación con determinados países del Sahel, ¿no?, la forma en que se ha agudizado un conflicto incluso bilateral que ha ido escalando, ¿no?, a lo menos en el ámbito político, cultural, entre Argelia y Francia, etcétera, pero tiene que ver con las formas de dominación, de saqueo colonial, ¿no?, la forma en que generaron esa rentabilidad y sus acumulaciones en las economías del norte, que son aliadas de los Estados Unidos de América. Entonces, digo esto, si me permite, solo para decir que en tan pocas semanas, Donald Trump ha evidenciado todas estas contradicciones en curso, en su propio discurso o a través de medidas administrativas concretas o con amenazas que buscan redefinir cuáles son las correlaciones para ver cómo avanza. Léase, tú mismo lo dijiste. Por ejemplo, y lo digo telegráficamente, el tema del comercio, no solo del flujo del comercio marítimo y de las inversiones, del comercio y las especulaciones, ¿no? Incluso también el high-tech, es decir, la tecnología, el comercio digital, que está vinculado, por ejemplo, al Canal de Panamá. O sea, esta amenaza de decir, mira, voy a ir a tu casa, Tito, que si yo fuera como Trump, mira, Tito, mañana me voy a tomar tu casa. Yo me tomo tu casa porque debería yo administrarla. Entonces estoy esperando a ver qué tú dices. Evidentemente, tú vas a decir, no, pues voy a decir mi casa. Pasa que, además, creo que Panamá tiene un presidente que es a ver, no lo quiero decir de una manera más dura, pero que es muy débil desde el punto de vista, muy lo voy a decir muy fino, como dicen de por aquí, su soberanía. ¿Perdón? Muy blandengue, dicen por acá. Sí, bueno, yo creo, voy a citar a un presidente que él mismo escaló en crisis de relaciones, como el presidente Maduro, que lo tilda de que Panamá tiene un presidente cobarde. Pero más allá de eso, yo te digo, Tito, voy a tu casa. Y tú dices, no, pues, en mi casa. Pero entonces voy en 3 días más a tu casa a conversar porque yo me quiero quedar con tu casa. Y él está observando para ver si tú dices, bueno, mira, no te voy a dar mi casa, pero te recibo. Eso ya es que te abrí la puerta. Yo ya metí el tema. Estoy calculando y al mismo tiempo tú, en este caso el señor panameño, a propósito vuelvo al presidente de Panamá, que recibe a su enviado, ¿no? Rubio, ¿no? El jefe del Departamento de Estado, en estas circunstancias en que él previamente le amenaza globalmente
de que va a recuperar la administración, la gestión del Canal de Panamá para Estados Unidos de América. Bueno, lo mismo hace con Groenlandia, que tiene otras características y condiciones. Pero, por ejemplo, eso te va a llevar a una discusión que al final el problema principal que tiene ahí es con las inversiones chinas. No solo con el uso del canal, ¿no? Evidentemente, es con la zona free y la zona de las inversiones que tiene China, comerciales, ¿no? Evidentemente. Ahora, eso tú lo podrías ligar, solo lo dejo ahí puesto, ¿no? Con una disputa y que vamos a seguir. era de baja intensidad, pero que puede adquirir importancia si es que se avanza de manera, como se ha señalado, en la otra nueva ruta recalculada, replanteada del canal de Nicaragua. Porque además ahí ahora hay una relación con la República Popular China. Antes no, el concesionario chino estaba bajo una relación que tenía Nicaragua con Taiwán, que está también en disputa, que es territorio chino, pero está bajo el protectorado, digamos, gringo y occidental. Seamos concretos. Pero, por ejemplo, y un tema ahí muy importante. Es territorio tutelado por Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo reconoce como Estado. Por supuesto. Reconoce a China. Entonces quiere que otras naciones reconozcan a Taiwán. Y claro, y como es un territorio tutelado que no lo reconoce, pero que al mismo tiempo es una suerte de protectorado no dicho así, ¿no? Como fueron los protectorados colonialistas de algunos países, por ejemplo, árabes o africanos, que gestó Francia, ¿no? En épocas pasadas, ¿no? Por ejemplo, por poner el caso, Marruecos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que fue un protectorado. Pero o como está Puerto Rico, claro, que aunque como está Puerto Rico, como una colonia, un protectorado de Estados Unidos. Colonia, claro. El caso de Puerto Rico es más dramático porque ahí colonia. Hay un mecanismo supuestamente perverso que es un Estado asociado, pero lo que hay en concreto, y bueno, daría largo porque creo que esto es un tema muy relevante para nosotros, los latinoamericanos y caribeños. No, podemos entendernos, porque el hermano Alejandro Navarro, el senador Navarro, el ex senador, no ha entrado, no va a entrar, parece que la comunicación con él ha sido difícil, no me entra la llamada de él, entonces podemos extendernos aquí. Y en ese tema, para extendernos, que tú estás hablando, y excúsame que te diga tú, por ya la hermandad que tenemos, sí, pues, hermano, por vemos favor. El tema europeo. O sea, Bruselas busca disparar el gasto militar para enfrentar a Rusia, supuestamente porque Rusia va a invadir a toda Europa, eso es lo que han planteado, y eso nos vendieron desde el 2022, de que Rusia iba a invadir y que iba a tomar a toda Europa, y por lo tanto ellos han estado entregando armas. Pero por el otro lado, vemos cómo Europa trata de asociarse a China para poder enfrentar al que sí se le quiere comer los caramelos. Y digo, no solamente que se le quiere comer los caramelos, sino que le está comiendo los caramelos. ¿Por qué digo que le está comiendo los caramelos? La locomotora de Europa es Alemania, o fue Alemania. Alemania podía ser competitiva en términos industriales porque tenía gas a través de tubería de Rusia muy barato. A los norteamericanos sancionar con más de 3.000 sanciones a Rusia, pusieron el gas y el petróleo, pero ellos no pusieron el uranio. Los norteamericanos son importadores de uranio, más son exportadores de gas y algunas veces de petróleo, porque son el primer productor de petróleo en el mundo, pero son el segundo consumidor de petróleo. Entonces, ellos han hecho encarecer los costes de producción de Alemania, y Alemania ha entrado en una crisis de estancamiento económico con inflación. Y también eso se está reflejando en Francia, que es la segunda economía de Europa,
y no decir de Inglaterra. Ahora, ¿qué están planteando los europeos? Dice que mediante el Banco Europeo de Inversiones el Banco Europeo de Inversiones mira a China, la Unión Europea sopesa relajar las reglas fiscales y tampoco descarta la emisión de conjunta de deuda entre China y la Unión Europea. Entonces, vemos esa dualidad que se va dando. Dice que el primer trazo de la política internacional de la administración de Donald Trump, distinguido por anuncios expansionistas y la amenaza de imposición de aranceles, bueno, lo que hemos hablado, esto está haciendo que Europa caiga en los brazos de China. Y aquí hay otro elemento que podemos tomar en consideración. Los Estados Unidos echaron a Rusia en los brazos de China. Quiero tu apreciación sobre esto. Yo creo que efectivamente está otro de los... A ver, primero en términos globales, para entrar a tu reflexión, porque efectivamente es un tema bien de fondo, como una tendencia global respecto de Europa en su relación no solo con China, a propósito, con las economías de los países del sur global o emergente, y finalmente de su relación económica, comercial, productiva y geomilitar y geopolítica, en ese sentido global, con los Estados Unidos de América, ¿no? E Inglaterra. Voy a poner a Inglaterra en un punto que no es la Unión Europea, sí es un país europeo, pero al mismo tiempo es el principal, o ha sido siempre, el principal aliado en un conjunto de temas geoestratégicos de los Estados Unidos de América, ¿sí? Entonces es una ecuación un poco más compleja, pero primera cosa, efectivamente el tema de la guerra, vamos a partir por ahí, ¿no? Más cuando este año vamos a conmemorar, ¿no? En mayo, ¿no? 80 años de la derrota del nazismo fascista por parte de la Unión Soviética, que es el que los rusos, herederos de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Que se llevaron la mayor carga de sacrificio y responsabilidad y tuvieron el mayor nivel de responsabilidad en la derrota del nazi fascista de Hitler y de su fuerza. Entonces estamos primero viviendo un conflicto, una guerra. Tú fuiste derechamente bueno, a los impactos que eso está teniendo, ¿no? Que está teniendo ahora en particular, pero que vienen desde antes, ¿no? Respecto del tema del gas, del tema del petróleo, ¿no? Del tema de la relación y el intercambio comercial, ¿no? Pero tenemos una guerra en territorio europeo, que ya lleva más de 2 años, ¿sí? Una guerra que enfrenta en territorio, en Ucrania, enfrenta a Rusia contra la OTAN, es decir, contra el comando de los Estados Unidos de América que dirige la OTAN y los países de la Unión Europea, quienes han surtido, porque si no, ya estaría derrotada Ucrania, de lo que yo creo que está derrotada estratégicamente, pero estaría derrotada también militarmente desde el punto de vista de las ocupaciones de territorio, del punto de vista incluso de lo que ha sido el diseño de la llamada por parte de Rusia y de su alto mando operación militar especial, ¿no? Si no fuera por los miles de millones de dólares y de euros, ¿no? Con que han sostenido la OTAN a Ucrania, la Ucrania de Zelensky, al punto, lo dejo ahí también, porque tiene ribetos de anécdota, pero tiene que ver con un tema más de fondo, de que el propio, ¿no? Trump lo que quiere es sacar a Zelensky para encabezar como interlocución con las fuerzas que tengan el terreno ucraniano bajo su hegemonía, sin ya la distorsión de Zelensky y de su elenco y de algunos de sus aliados europeos que están más debilitados,
encabezar un acuerdo que permita una solución, entre comillas, ¿no? Y una paz que tiene que ver con los temas de la OTAN, y por tanto por eso también él busca reestructurar la relación, no solo los pagos, está diciendo que le den plata, pero la relación entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea, miembros de la OTAN, en la OTAN, la relación con los rusos para concentrarse en su conflicto en la guerra comercial más global y productiva y de las zonas especiales de producción, etcétera, con China. Evidentemente, bajar costos, concentrarse en esta lógica, generar mayores políticas de proteccionistas en favor de su producción y de sus formas de acumulación. Eso implica al mismo tiempo, efectivamente, redefinir una relación con la Unión Europea. Ahora, con una Unión Europea que está debilitada, como tú bien señalabas, particularmente uno de sus motores, no solo productivo, económico, científico, tecnológico, principal y financiero, que es Alemania, ¿no? Y luego Francia. Tú ves la crisis política que tiene Francia, que no tiene resuelta, con un Macron que sencillamente desconoce los resultados de las últimas elecciones parlamentarias y del triunfo del el nuevo Frente Popular, ¿no? Que lidera Jean-Luc Mélenchon y que ha generado con ahora, y poniendo un nuevo primer ministro de derecha como Bayrou, una crisis que no tiene salida, que es un status quo, pero que te demuestra que Francia tampoco está en condiciones, ¿no?, de tener una construcción de unidad nacional entre sus clases dirigentes, es decir, sus élites empresariales y el sistema político, y que por tanto intenta capear el temporal de la crisis que tienen en ese sentido, pero todavía sin salida. Entonces, tú tienes un problema. Efectivamente, la guerra ha causado un impacto muy profundo, ¿no? Que afecta no solo el intercambio y el comercio, que afecta también la producción de algunas cuestiones centrales, ¿no? Y por tanto su exportación. Estamos hablando aquí de fertilizantes. Después quisiera detenerme, no creo que alcancemos acá, pero la caída en la producción de fertilizantes, tanto de Rusia, de Ucrania y de los países aledaños, ha beneficiado a algunos otros productores de fertilizantes. Tú sabes que los fertilizantes particularmente se producen mejor y con mejores cantidades y con más posibilidades de exportación si tú produces gas, porque con un gas barato tú puedes producir más, ¿no? Esto está significando, sigámoslo ahí, también un problema muy complejo para Europa respecto de sus fuentes de compra y para su consumo de gas, ¿no? Que han entrado también en conflicto con algunos otros países del sur global que son actores emergentes. Por ejemplo, el conflicto que todavía está en curso y que redefinió el acuerdo especial que tenían comerciales de intercambio entre Argelia, que es uno de los principales proveedores, exportadores de gas a Europa, ¿sí? Con España, por la tosudez y la lógica en que el gobierno de Pedro Sánchez Castejón, ¿no?, se sumó a la política de reconocer el Sahara Occidental, ¿no?, como una pertenencia de Marruecos, que es un ocupante colonialista, y en fin, pero eso significó que redefinió y le subió el gas Argelia, ¿no?, su relación. Sí, pero sin embargo, Argelia mejoró su acuerdo y la cantidad de exportación con Italia, ¿no?, con la Italia de Meloni, solo por nombrar algunos de los elementos. Todo esto para decir lo siguiente, porque no me quiero dispersar, quiero ir a lo que tú señalas, a seguir comentándolo. Efectivamente, el tema energético, por un lado, y de las necesidades energéticas, ¿no?, que está vinculado. En segundo lugar, la redefinición a partir de ahí de las relaciones también en el complejo militar industrial, fíjate, de fuerza. Estoy hablando del bloque Estados Unidos, Unión Europea, OTAN, ¿sí? Por lo que significa el haber recalentado un aspecto de las economías y haberlas
estructurado, particularmente incrementando la producción en tecnología militar y también de municiones, etcétera, todo lo que es la logística propiamente tal que ha incurrido la guerra. Imagínate los costos de los billones que eso ha significado para sostener a Ucrania, ¿no? Y todos los mecanismos que eso es lo que busca resignificar y reestructurar Trump para llegar a un acuerdo o incidir en un acuerdo con Rusia para salvar parte de su política en Ucrania, salvar a sus aliados europeos, de paso cobrarle lo que eso significa, no solo en términos económicos, sino también en subordinación adicional, ¿no? Esa es la visión que tiene este señor. Ante una Europa llena de contradicciones que tiene un tema sobre el cual quiero vincular a lo que tú señalaste, que también hay que mirarlo con mucha profundidad. A propósito, y lo voy a hacer también de nuevo arbitrariamente, telegráficamente, que es todo el tema de la transición energética que busca implementar a la electromotricidad, con el consumo de energías que son menos abusivas con el planeta, etcétera, a través de lo que se llama, por ejemplo, el Gateway, o sea, este sistema y de proyectos de inversiones para este tipo de proyectos en los países del sur global, llámese América Latina y el Caribe, hacia otros continentes también, la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea necesita asegurar su transición energética aumentando su capacidad de capturar los recursos naturales estratégicos de los países del sur global. Llámese, estamos hablando no solo de hidrógeno verde, estamos hablando de cobre, de tierras raras, estamos hablando, etcétera. Eso titanio, significa tantalio, que tiene, todo eso. exacto, está con un nuevo mecanismo de inversiones para estos proyectos, y tiene que competir al mismo tiempo con su aliado estratégico, ¿no? Que lo hace, por ejemplo, en el caso de América del Sur, con el Comando Sur de los Estados Unidos, con estas generalas, pero con todo su diseño del Deep State, pero que a su vez está en un proceso de crisis y de mutación también, las formas de intervención. O sea, estamos viviendo un momento de un reajuste, recalibraje global, y eso que todavía no hablamos también del rol que progresivamente están ocupando en el comercio, en los mecanismos de finanzas, del intercambio, pero también, no sin contradicciones, ¿no? Los países del BRICS, tanto los países fundadores de los BRICS como los países, los estados asociados que entran en vigor ahora y que están desarrollando también una serie de mecanismos a través no solo del banco que preside la expresidenta Dilma Rousseff, del Banco de Desarrollo de los BRICS, sino que también en el tema del comercio y en el tema de las energías y de... entonces estamos en un proceso de mutación, pero el actor principal, a lo menos en que va a tener más, va a ser más marcadamente, no solo mediáticamente, porque es un pateador de tablero, es un energúmeno a rato, es el matón del barrio en otros momentos, se comporta como matón del barrio. Vamos a ver cómo ordena a sus matones también en la interna, en la doméstica, ¿no? Por ahora no tiene contrapeso, que va a seguir dominando esto al punto, mira, disculpa que termine en un punto, pero también esto que ha señalado delirante, por supuesto antidemocrático, anti del derecho a autodeterminación, digo todo, de señalar con un sonriente criminal de guerra como es Netanyahu en la propia Casa Blanca, de decir que se va a hacer cargo de Gaza y que hay que sacar a los gazatí, ¿no? Después del genocidio que han resistido por parte del sionismo genocida, ¿no? Lo que puede parecer delirante y que es una manera de decir, mire, ¿sabe qué? Yo te hago el trabajo, porque lo que está diciendo, dicho de otra manera, es decir, mire, nosotros nos hacemos cargo y si no nos hacen caso, de nuevo usted puede liquidarlo de la faz de la tierra. Eso le está diciendo al criminal número uno
de guerra que se llama Benjamín Netanyahu, que sonreía porque yo creo que ese tipo de propósitos delirantes, ni más ni menos del presidente del país que tiene el poder de disuasión nuclear, por decirlo así, porque yo creo que es un imperialismo en declinación, ¿no? Más grande hoy día de acumulación en armamento, te está mostrando una cuestión muy de fondo. Y no es solo el derecho internacional que esté dispuesto a patearlo, sino que recordemos, termino con esto, los hallazgos de gas y de petróleo en las costas de Gaza. Que es muy importante. O sea, esta gente está pensando en la rentabilidad, no piensa en los seres humanos, ni siquiera en los millones, billones que les puede, eso sí lo va a pensar, pero de manera secundaria, que les puede generar una reconstrucción inmobiliaria con nuevos vecinos que paguen sobre las ruinas de los miles de muertos asesinados palestinos, como podría soñar el señor Donald Trump a través de estas delirantes palabras que ha tenido los días anteriores junto con Netanyahu. Sí, hermano. Bueno, quiero decirte que todo lo que empieza termina. Ya nos quedan 7 minutos y vamos en estos 7 minutos a redondear. No sin antes, quiero decirle a los amigos que se registren en la Pepa, la compartan si esta propuesta les gusta y que opinen para así nosotros estar en la esfera de YouTube, en el motor de búsqueda de YouTube, para nosotros poder ir ampliando y llegar a muchas más personas. Tú hablabas algo. Hermano, una pregunta. La Pepa, la idea de Pepa es cuando es como una primicia. La es como idea lo de usamos Pepa nosotros, ¿no? está vinculada Porque a... te tengo una Pepa, aquí se podría decir te tengo una primicia. ¿Es así? Sí, ¿O tiene otra concepto? Pero la Pepa es la Constitución de 1812 española. Que, ok, ya. Sí. Entonces, ahí el rey, cuando estaba preso por las tropas napoleónicas, se comprometió a amplias reformas profundas, pero después que tomó el poder, mandó a cerrar todas, inclusive se podía, los pueblos tenían las facultades de proponer propuestas de leyes y también las colonias. Y cuando él llegó, que derrotaron las tropas napoleónicas y él pudo restablecerse, mandó a eliminar la Constitución. Y se le dice la Pepa porque fue el día de San José. Entonces los españoles, como no podían hablar porque lo mandaban a fusilar el rey, entonces escribían por las esquinas que viva la Pepa, carajo. Entonces, pero es mucho más amplio el concepto. Entonces, ahora, como tú eres, cualquiera que hable sobre la situación que se está dando en el este europeo y que diga la realidad que está ocurriendo ahí, pues sencillamente los medios que tenemos, pues nos sancionan. Entonces, ahí es que viva la Pepa. Entonces, por eso la Pepa. Que viva la Pepa, entonces. Entonces, hemos llegado, ya nos quedan 4 minutos para terminar. Yo quería decirte que aquellos que hemos bebido del marxismo, sabemos que el trabajo es el que genera beneficio, genera plusvalía. Y que en la medida que se desprecia el trabajo, por eso el capital, el modelo neoliberal se instauró donde el trabajo era mucho más barato, relocalizando las empresas y poniendo acuerdos de libre comercio, esa empresa tiene mayor tasa de ganancia. Pero hay un tema que no se tomaba en consideración en ese momento y que tampoco lo tomó en consideración Keynes. Por eso cuando Keynes analiza la economía, partiendo del análisis marxiano de la economía, él planteaba que la inflación, cuando había dinamismo económico, se daba inflación. Cuando había estancamiento económico, se daba deflación. Él nunca se imaginó
que la inflación iba a ir de la mano con la caída de la producción de bienes y servicios al interior de la economía. Y eso se da en los 70 y después a partir de ahí comienza en los 80 y se prolonga después de la primera crisis del petróleo y la segunda crisis del petróleo. En la primera pasa de $2.50 el barril a $11.50 y en la segunda, que es la guerra que da Irán e Irak, pasa de $11.50 a $25. Hoy ese petróleo se ha subido, estuvo alrededor de $110, $115 el barril cuando se inicia la guerra de Rusia o la operación especial de Rusia con Ucrania. Está alrededor de $72, $75. El WTI debe estar a $71 y algo. Y el Brent está como a $75, más o menos. Pero esto incide en la inflación principalmente de muchas naciones que son importadoras netas de energía. Aquí hemos llegado ya al final. Quiero darte las cámaras y los micrófonos de la Pepa en la geopolítica para que tú te despidas de nuestro público. Sin antes de tú entrar a despedirte, quiero decirle a las personas que lo compartan, que se registren y que le digan a los amigos y relacionados que se inscriban en la Pepa en la geopolítica. Los micrófonos y la cámara son tuyas. Bueno, te agradezco esta oportunidad, este intercambio. Espero que haya sido interesante para las personas que nos están viendo. Son muchos temas que quedan abiertos y sobre los cuales hay que profundizar. En América Latina y el Caribe, nuestros grandes desafíos son cómo miramos estos fenómenos geopolíticos globales, ¿no? Esta crisis del imperialismo, estas nuevas realidades que se crean entre un mundo bipolar a un mundo multipolar, las guerras, los dramas, pero lo miramos y al mismo tiempo actuamos para construir más soberanía económica, social, productiva, más justicia, ¿no? Más protagonismo de las y los trabajadores, a propósito, manuales e intelectuales, en el sentido más amplio, de los que creamos la riqueza para poder redistribuirla y hacer más feliz la vida. Quiero decir que esto siempre hay que mirarlo, ¿no? Con, como decía Gramsci, estas reflexiones más globales, ¿no? Si bien es cierto con el pesimismo de la razón, porque uno ve los datos, la complejidad, las contradicciones, los actores, etcétera, pero con el optimismo de la voluntad de lo que importa es la lucha por mejorar nuestras propias condiciones como colectivos, como pueblos, como comunidades. Este próximo domingo, por ejemplo, hay elecciones en Ecuador y de nuevo se debate el Ecuador entre seguir atrás y regresivo, eligiendo un presidente de derecha que además entró, entre paréntesis, entró también a tallar porque amenazó con poner impuestos, ¿no? Y aranceles a México y otros. Se debate entre eso y las posibilidades de que el Ecuador vuelva a una senda de transformación social, popular, progresista y democratizadora con la candidata González y los otros candidatos. Todo este año vamos a estar vinculados y tensados por esta disputa en cada uno de nuestros países, pero también esto tiene una perspectiva, por eso digo, regional, global, que nos va a tener con mucha atención. Vamos a tener la CELAC, nosotros vamos a trabajar desde la perspectiva de la CELAC social, es decir, seguir trabajando por la integración y la unidad nuestro latinoamericano y caribeña, por estos grandes temas que se desprenden de esta reflexión que hemos compartido, Tito, ¿no? Global, y son los temas de la producción, del comercio justo, del intercambio, de las relaciones geopolíticas, de la soberanía frente a estos poderes y a estos matones, ¿no? Y estas lógicas que amenazan con profundizar la crisis, las guerras, los dolores de los pueblos que seguimos luchando por nuestra autodeterminación. Gracias, independencia y soberanía plena. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Okay. Muchas gracias. Vamos. Un gran abrazo. Abrazo, hermano. Muchas gracias.